Hola, bienvenidos. Mi nombre es Malena Sánchez y le damos la bienvenida a nuestro webinar mensual, Variante Delta y vacunas. Vamos a esperar 2 minutitos más para que nuestra audiencia tenga un poquito más de convivencia y empezaremos con este webinar. De mientras les voy a hablar un poquito más de nuestro doctor el día de hoy. El día de hoy quien nos estará apoyando para dar esta presentación es el doctor Gerardo Martínez Lima, quien ha sido en los últimos meses especializado en cuidados en terapias intensivas de los hospitales y en casa del tema COVID. Y también tiene cursos de infecciones de vías respiratorias. Para nosotros es muy importante apoyar en todo este tema de pandemia a ustedes, los usuarios, para que estén informados y podamos actuar de la manera inmediata y conforme la situación nos vaya indicando, ¿ok? Bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias por ser tan puntuales y por estar conectados con nosotros. Si gustas, doctor Gerardo, darte la bienvenida, adelante. Eh, claro que sí, buenos días, mucho gusto, como ya me presentaron, soy el doctor Gerardo Martínez. Voy a tratar el día de hoy el tema de variante Delta y vacunas. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, cuadro clínico, estudios de laboratorio, de gabinete que se van a valorar en el paciente y posteriormente vamos a valorar tratamientos que se han manejado al día de hoy. Y como ya les habían comentado, la eficiencia de las vacunas, efectos adversos y qué eficiencia tienen ante la variante Delta. Perfecto, muchísimas gracias. Les recuerdo nuevamente, vamos a hacer una presentación. Conforme vaya el doctor explicándonos los puntos, les voy a agradecer muchísimo que sus preguntas o dudas las puedan poner en el chat que comentan preguntas y respuestas para que nuestro equipo de soporte y apoyo nos estén listando las preguntas más interesantes que el doctor nos va a estar respondiendo al final de la presentación, ¿ok? Pues comenzamos, bienvenidos nuevamente e iniciamos, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en este caso les voy a explicar un poquito lo que es el tema del virus COVID. Este virus COVID, su huésped principal viene a través de los murciélagos. Este virus es bastante contagioso, sobre todo en el huésped que se va a presentar. El modo de contagio más presentado en los pacientes es a través de gotitas de flush, que en este caso son estornudos, tos, que entran a través de la narina o cavidad vocal. También hay otro método de contagio que existe que se llama, es el contagio de modo vertical, pero este no es tan, ¿cómo decirlo?, tan efectivo como el primer método de contagio que les comenté. En este caso, el método de contagio del COVID-19 es a través de la proteína S. La proteína S va a entrar con rapidez de va a entrar desde la célula y esta va a adentrarse en hemocitos tipo 2, va a empezar a generar procesos inflamatorios que estar empezando a afectar a todo lo que es la función pulmonar. En defensas del huésped, el SARS-CoV-2, va a ver que los IECAS que se han estado utilizando de mayor manera efectiva para esta enfermedad no causan mortalidad. Oriente se empezaba a manejar únicamente paracetamol porque se tenía que otros AINES pudieran estar, otros IECAS pudieran estar generando otras alteraciones. Entonces se puede utilizar a diferencia de como se decía previamente que hacían daño. Ahora, afecta células epiteliales y capilares pulmonares, por lo mismo que les comentaba de que al afectar los neumocitos tipo 2 va a empezar a generar procesos inflamatorios, enzimas inflamatorias que van a estar empezando a alterar la función pulmonar. Va a empezar la activación de neutrófilos y macrófagos y por ende esto se va a estar afectando con la fisiopatología que les comenté previamente y en los estudios de laboratorio que les voy a comentar posteriormente. Y obviamente se va a presentar una endotelialitis, que va a ser la misma inflamación del endotelio que va a estar generándonos posteriormente el edema pulmonar. Siguiente, por favor. Ahora, como les comentaba, el edema pulmonar va a empezar a llenar los espacios alveolares y por ende esto es lo que nos va a empezar a generar lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que en este caso
es cuando el paciente ya empieza a complicarse, ya empieza a presentar sintomatologías de gravedad que pueden hacer pensar que el paciente requerirá de hospitalización. También el angioedema pulmonar va a depender de las enzimas inflamatorias que les comentaba previamente y va a haber la alteración de la membrana alveolo-capilar. La siguiente, por favor. Bueno, este tema es muy importante porque de aquí vamos a estar derivando lo que es la complicación mayor por la que los pacientes están empezando a fallecer. Es la mayor causa de mortalidad en el tema COVID. De las múltiples causas o efectos secundarios, efectos adversos que pudiera haber, estas de las principales, ya que favorece el tromboembolismo. Por ejemplo, pacientes que previamente padecían de coagulación intravascular diseminada, ya se hace por alguna enfermedad hemolítica que presentaran previamente o medicamentos que tomaran, van a favorecer este tema. Entonces, al favorecer lo que es el tromboembolismo, va a ser la mayor complicación, que es la que nos va a estar generando este problema que les comentaba. Por ende, también puede diseminarse lo que es sepsis por una dispuesta regulada del huésped. Esto debido también a otras infecciones que pudiera tener previamente agregadas el paciente o inmunodepresiones. Como les comentaba previamente, la forma de transmisión de COVID-19 tiene varias formas, pero la principal son las gotitas de flush o las gotitas respiratorias. El contacto cara a cara siempre va a ser uno de los métodos de contagio más grandes que pueda haber en este tema. De igual manera, hablar, toser, estornudar, estar a 6 pies de distancia por 15 minutos, también es bastante fuerte, sobre todo cuando el paciente ya está presentando síntomas. Contacto con superficies, ejemplos, cajas, puertas, cualquier superficie que pudiera tener algún contacto con las gotitas de flush es un método de contagio. Y la transmisión vertical, que les comentaba que no es tan riesgoso como se comentaba. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que en lo que es COVID normal, hay un cierto porcentaje de cuáles son los síntomas que pueden presentarse más en los pacientes. Los que son más representativos, que en este caso es la fiebre, la tos seca, la respiración acortada, pueden presentar taquipnea, polipnea, fatiga, mialgias, náusea, vómito, diarrea, cefalea, debilidad, rinorrea y de los más característicos que no se presentan muy seguido, anosmia y ageusia, que en este caso es no tener olfato y que no sepan las cosas. Y la variante Delta, en este caso, que es la variante que más se nos está presentando en estos momentos, es diarrea, adinamia, astenia, que el paciente tiene la energía o no tiene la energía para hacer las cosas, vómito, cefalea, dolores musculares, catarro o rinorrea y disfagia y dolor de garganta. Con lo que respecta al estudio de laboratorio, lo que más representativo del estudio de laboratorio es la linfopenia, que en este caso es la baja de defensas total del cuerpo. O sea, si por ejemplo nosotros nos llega un paciente COVID grave y al momento de sacar una biometría hemática, lo más característico que vamos a encontrar es la linfopenia. Es lo que más se va a presentar en todos los pacientes. También va a haber aumento de BCG, PCR, ferritinas y de enzimas inflamatorias. Los tiempos de coagulación, esto es muy importante por lo que les comentaba del tromboembolismo. Hay que estarlos vigilando para ver que no se presenten alargados, para evitar lo mismo que les comentaba del tromboembolismo. También es importante evaluar lo que es el dímero D, es el estudio principal para evitar lo que es el tromboembolismo pulmonar. Entonces hay que tener muy vigilado lo que es la biometría hemática en pacientes que ya están de gravedad con COVID. En cuanto a los hallazgos radiológicos, siempre es bueno una radio a un paciente póstero, anterior y lateral para tener las diferentes vistas y ángulos del pulmón. Es importante valorar en qué etapa de COVID estamos hablando o si realmente el paciente es asintomático y no llega a presentar ninguna radiografía. Pero es importante pedirle a un paciente, incluso si es asintomático, para saber cómo va a haber la evolución de la enfermedad. En este caso les voy a explicar las diferentes etapas en las que se puede presentar una radiografía y si el paciente lo requiere, una tomografía, pero ya sería más para pacientes hospitalizados. En el caso de la radiografía, lo que vamos a encontrar son diferentes puntos en donde vamos a estar valorando lo que es la función o la afectación de este mismo virus que les comentaba previamente. La primera alteración que puede aparecer es la opacidad focal. La opacidad en una radiografía es un
punto blanquecino que se puede ver en el pulmón. En este caso va a haber un aumento de la densidad pulmonar en un lóbulo. En este caso, normalmente es el apical. Pudiera ser llegar a pensar en momentos que es de tuberculosis, pero no, se diferencia mucho, independientemente de si sea la zona apical o no. La tenue opacidad focal, digamos que en este caso es la opacidad es, el pulmón normalmente se ve negro en la radiografía. En este caso, el pulmón empieza a verse un poco más blanquecino, como si tuviera manchas blancas, o sea, de que hay ¿cómo decirlo? Flema, fluido en los pulmones que están evitando que pueda respirar mejor. Lo que es el tenue aumento de la densidad difusa, en este caso, es básicamente lo mismo que el segundo punto, pero abarca más de todo el pulmón. O sea, no abarca únicamente un lóbulo, abarca todos. Y en otros parámetros que se pueden encontrar, o sea, la combinación de ciertos puntos que les comentaba previamente. En este caso tenemos una clasificación para valorar lo que es la radiografía en pacientes COVID. En caso del CORRATS 1, el paciente se va a ver normal o va a aparentar que no hay síntomas ni nada. En el caso de CORRATS 2, ya se sospecha de un nivel bajo de afectación. En este caso, podemos pensar incluso en otras infecciones que no sean COVID. En el caso de CORRATS 3, que es un nivel intermedio, puede ser un COVID que esté presente ahí, pero todavía no es claro que sea COVID meramente. CORRATS 4 es un nivel alto en el que ya se debe de sospechar COVID directamente. Y un CORRATS 5, que es un nivel bastante alto, ya es un COVID característico. Y el CORRATS 6 ya es una prueba PCR positiva. Todo esto lo vamos a valorar con la radiografía que les comentaba. En el caso de la tomografía axial computarizada, en este caso vamos a valorar 3 puntos, que son los 3 puntos que van a valorar la evolución de la enfermedad. En este caso, la tomografía se pide principalmente en pacientes que ya van a estar hospitalizados o están hospitalizados de gravedad para saber cómo va a evolucionar la enfermedad. En este caso es consolidación y vidrio despulido y un patrón crazy paving. Ahorita les voy a comentar. Bueno, cada paciente COVID que está alterado de gravedad evoluciona de diferente manera la tomografía. En este caso vamos a valorar en lo que es el patrón de vidrio despulido, que es una atenuación mayor del pulmón, dentro de la cual se pueden visualizar estructuras vasculares, o sea, lo que son los vasos sanguíneos se van a observar mucho más de lo normal, o sea, no se van a notar de manera borrosa, se van a hacer presentes ahí, demostrando la imagen como de las imágenes del vidrio que pueden presentarse en la iglesia, que se presentan varios cristales, así se llega a ver la radiografía. El patrón de empedrado o adoquinado se va a ver como un nombre en adoquines. Va a haber un engrosamiento septal interlobulillar que va a haber opacidad en vidrio despulido. Digamos que es un poquito más avanzado. Y en este caso la consolidación, que es un aumento homogéneo. Es homogéneo. En este caso es que se van a mezclar todo y va a ser más visible todo en este caso. O sea, por ejemplo, lo que son vasos y paredes de vías respiratorias. O sea, la pared del pulmón propiamente. Ahora, dependiendo de los estadios, es como vamos a estar valorando la evolución del paciente. Si va a tener una resolución de manera positiva o de manera negativa, ya se va a estar valorando con la tomografía. En este caso, va a iniciar el paciente con el patrón de vidrio despulido, que es el principal hallazgo que se encuentra en pacientes COVID en los primeros días de afectación, pero como les comentaba, de gravedad. Estadio 2, de 5 a 8 días, va a pasar a un patrón de empedrado. La infección se va a hacer mucho más grande, va a aumentar, va a ser mucho más rápida y por eso va a ser un patrón de empedrado, porque se van a empezar a notar mucho más las diferencias en el pulmón. En el estadio 3 es cuando vamos a tener el patrón de consolidación, donde es con lo que les comentaba, que ya todos los patrones, tanto la pared pulmonar, los vasos, lo que es propiamente el parénquima pulmonar, o sea, todo lo que está dentro del pulmón, va a empezar a crecer lentamente. A partir del estadio 4 es donde vamos a valorar la gravedad del paciente, si hay mejoría o si empieza a deteriorarse. ¿Por qué? Porque puede mejorar la imagen de consolidación, ir mejorando la imagen pulmonar
y por ende vamos a saber que va a tener un buen pronóstico el paciente. Entonces, a partir del día 14 del paciente hospitalizado es donde vamos a saber que se va a encontrar si la mejoría o el descenso del paciente. En cuestión al tratamiento, en los primeros días o los primeros meses del tema COVID se manejaba únicamente lo que es el paracetamol, ya que se decía que otros AINES o antiinflamatorios no esteroideos podían tener repercusiones con esta enfermedad, aumentando la carga viral. Pero ya actualmente se ha demostrado que no, que sí se pueden seguir utilizando, no todos, porque sí se ha demostrado que también disminuyen defensas. En este caso, los más utilizados es paracetamol para bajar la fiebre. Básicamente, en este caso, hay otro medicamento antiinflamatorio que es el ibuprofeno. Este sí ha llegado a demostrar que hay mejoría a nivel de reducir lo que es la respuesta inflamatoria a nivel pulmonar. Entonces, se puede utilizar sin ningún problema, siempre y cuando el paciente no sea alérgico. Se puede recomendar dosis de 400, 600 miligramos de 2, 3 veces al día sin ningún problema. El paciente le va a ayudar mucho, tanto para poder respirar mejor como para disminuir los dolores. Ahora, este tema es importante. El ácido acetilsalicílico de 100 miligramos o la aspirina, como la conocen todos, se debe de utilizar una vez al día de 100 miligramos. ¿Por qué? Digamos que en este caso el ácido acetilsalicílico de 100 miligramos puede utilizarse como un efecto anticoagulante con esa dosis manejada un día. No necesitan ser dosis tan altas para empezar a manejar lo del efecto anticoagulante, pero es importante comentarle al paciente que si el paciente ha tenido previamente infartos agudos al miocardio, insuficiencias cardíacas o hipertensión no controlada o heridas que estén sangrando o que tengan una cirugía pronto, no se debe de recomendar el uso de ácido acetilsalicílico, ya que puede agravar la salud del paciente. Este medicamento es muy importante, la dexametasona. Este medicamento ayuda a muchísimos pacientes COVID, pero es importante tener varios puntos importantes. En este caso, la dexametasona, uno de sus principales efectos adversos es que baja las defensas del paciente. O sea, si el paciente estaba bien, si estaba con pocos síntomas, si ustedes les meten dexametasona antes del 9º día o no lo requería en ningún momento, va a haber baja de defensas. Por ende, la carga viral va a aumentar y el paciente va a empezar a agravarse, va a empezar a sentirse peor. Entonces, de las indicaciones de la dexametasona, que es un medicamento bastante bueno para pacientes COVID, pero únicamente en pacientes que ya requieren de oxígeno o están hospitalizados, van a tener que requerir de este medicamento. Una de sus indicaciones es que tenga saturación menor a 90. En este caso, no se debe de prescribir con saturación de oxígeno mayor a 90, ni en pacientes ambulatorios. Ambulatorios nos referimos a que cuidados dentro de su casa, o sea, que no requieran de hospitalización. Y como les comentaba, que requieran de oxígeno. Este es el caso en el que se puede utilizar la dexametasona. Si el paciente no la requiere, de favor no hay que ponerla porque puede llegar a agravar la salud del paciente. Hay varios antivirales que se están manejando en esta etapa. Uno de los antivirales que están teniendo efecto, no curativo, pero sí para acelerar la curación del paciente, en este caso mejorar el tiempo de recuperación, es Remdesivir. Va a estar alta y sin requerimiento de oxígeno. Se debe utilizar de 11 a 15 días. Es un medicamento un poco caro y un poco complicado de conseguir, por ende no lo recomendamos constantemente. Y si el paciente está asintomático con síntomas muy leves, realmente no lo requiere. Hay otros corticoides que se están manejando. En este caso es Actemra y Kevzara. Son medicamentos que se están igual manejando como protocolo de estudio en el momento para mejorar la salud del paciente hospitalizado. Hay otros antivirales que se están empezando a manejar como protocolo para tratamiento curativo. De los que más se ha llegado a mencionar en el momento es Molnupiravir y Bamlanivimab. Medicamentos que se están empleando en esta etapa COVID que no deben de utilizarse o no deben de utilizarse por tema COVID, sino por otros efectos secundarios que está presentando el paciente al tener COVID son ivermectina. La ivermectina no se recomienda su uso para nada. Es un antiparasitario. Entonces, el hecho de que le estemos dando un medicamento a un paciente que no requiere ningún medicamento, en este caso la ivermectina, únicamente lo que podemos hacer es no darla. ¿Por qué? Porque puede llegar a causar incluso daño hepático. Entonces no se recomienda el uso de la ivermectina. La citromicina
Es un antibiótico bastante noble, bastante bueno, que se está utilizando mucho en tema COVID, pero no es meramente para COVID. Se está utilizando en pacientes hospitalizados para prevenir neumonías adquiridas en el hospital. Esto sobre todo por pacientes que llegan a estar intubados, que ya llevan más de 7, 12 días, que requieren ya de un medicamento antibiótico para evitar neumonías adquiridas por ventilador mecánico. Entonces debe de utilizarse en estos casos, pero no debe de utilizarse tal cual para dar tratamiento a COVID. El oseltamivir es un medicamento que se llega a utilizar para prevenir influenza. No se recomienda tal cual para COVID-19. Digamos, el paciente llega a presentar sintomatología franca de influenza y también llega a ser COVID positivo, ahí sí se recomienda dar el uso de oseltamivir, pero para prevenir como tal influenza. No ayuda al proceso inflamatorio de COVID-19. Paciente, ¿cuándo debe de ir al hospital el paciente? Hay varios criterios, de los cuales 3 son como los más importantes. Cuando la saturación de oxígeno es menor de 80% con oxígeno suplementario, la recomendación que yo les haría por pacientes que han tenido bastante oxígeno en casa y ya les cuesta mucho trabajo conseguir, son 5 litros máximo. Y esto por parte económica, no tanto por criterio de hospitalización ni nada. Por parte económica, por dificultad para conseguir el oxígeno, lo recomendable es máximo 5 litros. Si ya después de los 5 litros el paciente no mejora o empieza a tener un deterioro rápido de la salud y la saturación de oxígeno empieza a decaer, hay que llevarlo inmediatamente al hospital. Síntomas de gravedad de COVID-19, que los síntomas con una saturación de oxígeno empieza a disminuir de manera severa. En este caso, debe de valorarse en pacientes asmáticos o con EPOC la valoración a ir al hospital. ¿Por qué? Porque incluso se ha demostrado que en pacientes asmáticos o con EPOC, con 80% de oxígeno, ya incluso requieren de ser intubados, porque el deterioro que pueden tener de oxígeno estos pacientes es increíble. O sea, puede llegar de 80 y a la media hora ya está llegando a 60, 50 sin ningún motivo, por lo mismo de que ya tienen la afectación previa del pulmón. Ahora, con respecto a las pruebas COVID, en este caso la prueba PCR, cada prueba y cada variante tienen diferentes reactivos. En este caso, lo que es la variante Delta, que vino proveniente de la esta pandemia y en México, es la carga de G142D y R158. Es la carga que vamos a tener más presente en el tema COVID, junto con la que es la L452R y otras cargas en las que se puede encontrar en el PCR. ¿Por qué la variante Delta es tan contagiosa y por qué llega a pegar tanto en niños? Porque tiene doble carga, más bien repercute mucho más rápido a nivel celular que lo que es la variante alfa, o sea, que es meramente la original, la proveniente, y lo que es la variante china, que es SARS-CoV-2. Entonces, en este caso, la variante Delta tiene doble carga viral, por así decirlo, en la que va a afectar mucho más rápido la célula, tanto así que llega a afectar incluso a niños. Entonces, por eso es que ya en esta etapa es donde se están presentando más en niños que en adultos, más incluyendo las vacunas que ya se han llegado a presentar en los pacientes, que ahorita les voy a mencionar. Ahora, con respecto a las vacunas, siguiente. Con respecto a las vacunas, vamos a manejar las principales, las que se han estado distribuyendo de manera gradual, por así decirlo, a diferentes etapas de edades. En este caso, vamos a empezar con vacuna Pfizer, que empieza con lo que es el antígeno y el RNA mensajero. Va a atacar directamente lo que es la proteína S y va a ser un neutralizante que va a impedir la unión de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es donde les comentaba que es la parte de la fisiopatología más importante donde se puede contagiar por el paciente por COVID. La presentación es en una ámpula de 0.45, son 5 dosis en cada ámpula. En este caso, pues la conservación se maneja únicamente en laboratorios donde puedan mantener los grados que requiere la vacuna para mantenerse conservada. Se debe de descongelar y se debe de hacer dilución. La eficacia
La eficacia es tras el 7º día de la segunda dosis, o sea, el 95% de efectividad. Cuando nos referimos a efectividad y porcentajes, no nos referimos a que, por ejemplo, de 100 personas, 95% van a estar cubiertas. No, o sea, el 95% hace referencia a las probabilidades de la efectividad que puede presentar en el mismo cuerpo del paciente, pero no es que a una persona le vaya a dar y a otra no. O sea, va a depender mucho del sistema inmune del paciente en ese momento y que no tenga enfermedades comorbilidades que pudieran ser diabetes, hipertensión, entre otras. El número de dosis, se recomienda que la primera dosis sean mayores a partir de 16 años y la segunda dosis sea de 21 a 42 días después de la primera dosis. Y se debe de poner en el músculo deltoides del brazo que menos se utilice. Entonces, como les comentaba, sí es importante realizar el cambio de aguja para que el paciente no tenga tanta repercusión a la hora de la vacuna y la misma vacuna pueda ir de manera más fluida. Con respecto a las contraindicaciones de la vacuna Pfizer y con respecto a básicamente todas las vacunas, esta es la principal, que el paciente haya tenido COVID reciente. Si el paciente tiene COVID, no se recomienda poner la vacuna. Y si el paciente no se ha recuperado todavía de esa enfermedad, tampoco. En pacientes que hayan tenido alta gravedad del tema COVID, no se recomienda por los próximos 7 días poner la vacuna. También se debe de diferir por 90 días para volver a aplicar. Bueno, para aplicarla por primera vez o en segunda vez, en dado caso de que ya hubieran tenido la primera dosis. La alergia se puede presentar con la vacuna. Esta es una contraindicación muy importante. Si hay alergia al huevo, esa es una de las indicaciones, no se debe recomendar, ya que pueden presentar alergias graves los pacientes. El uso de la vacuna Pfizer en embarazadas tiene mucha controversia, porque se ha presentado que sí se puede llegar a aplicar en embarazadas y hay algunos artículos que refieren que de preferencia no se ponga la vacuna, pero es muy controversial ese tema. Lo que sí es que no se recomienda el uso en menores de 16 años ni en menores de 18 años. Y si está embarazada entre la primera y segunda dosis, se puede aplicar la segunda dosis, no hay ningún problema. La inmunosupresión no es una contraindicación. A lo que voy con esto, enfermedades como les comentaba, diabetes, cáncer, hipertensión, enfermedades que pudieran causar inmunosupresión, no deben de ser contraindicación absoluta para el paciente, pero eso sí, hay que tener cuidado y vigilar cómo está el paciente al momento de aplicar la vacuna, porque sí puede llegar a tener repercusiones graves. Debe reprogramarse en dado caso de que el paciente llegue con temperaturas mayores de 38 grados o síntomas COVID. Los pacientes con VIH pueden vacunarse. Es una de las inmunodeficiencias que les comentaba. Y en el caso del paciente VIH descontrolado, no se recomienda su uso. Y una de las alteraciones que mayor presentan estas vacunas es dolor en el sitio de la inyección. El típico dolor del brazo cuando alguien se vacuna, el cansancio, dolor del músculo, dolor de articulaciones, fiebre, dolor de cabeza, que pueden llegar a permanecer por las próximas 48 horas. Y se recomienda únicamente el uso de paracetamol. ¿Qué hacer en caso de que el paciente llegue a presentar una anafilaxia? La anafilaxia como tal es una reacción alérgica que puede presentarse con gravedad en el paciente. Pueden ser reacciones leves, pueden ser moderadas e incluso graves, que lleguen a tener repercusiones a nivel respiratorio. O sea, que el paciente ya ni siquiera pueda respirar después de aplicarse la vacuna. Se recomienda el uso de epinefrina intramuscular. Ya dependerá mucho de la sintomatología del paciente, la terapia que se va a llevar. Si es en casos leves, puede darse antihistamínicos, como la loratadina, entre otros antihistamínicos. En casos moderados puede llegarse a dar dexametasona y ya en casos graves, epinefrina intravenosa o intramuscular, dependiendo de cómo la requiera el paciente. Bueno, con respecto a la vacuna AstraZeneca, es un vector viral de tipo adenovirus, o sea, propiamente no es SARS-CoV-2 lo que se está inyectando, es únicamente la proteína S que les comentaba, que es lo más importante para el tema COVID, lo que va a estar generando que se evite la unión entre la célula y lo que es COVID, protegiéndonos contra COVID-19. La eficacia
esta puede variar mucho dependiendo de los pacientes. Puede ser desde el 63.9% hasta el 71.73%. Y esto tras la segunda dosis en mayores de 18 años. La primera dosis del día cero. La segunda dosis se debe de aplicar de 8 a 12 semanas o de 56 a 84 días después de la primera dosis. Y como todas las vacunas, se recomienda poner en el brazo que no se utilice o se utilice mucho menos. De las contraindicaciones que podemos encontrar, como les comentaba previamente, personas con COVID o que no se hayan recuperado, diferir 90 días en plasma convaleciente previo a vacunación. O sea, en caso del paciente que llegue a presentar alguna alteración a nivel pulmonar, no se debe de poner. En este caso, se diferirá la aplicación. En el caso de alergia, como les comentaba, es igual una contraindicación. Y alergia conocida, persona que esté embarazada. En este caso de la AstraZeneca, sí se recomienda, bueno, no se recomienda que se pongan embarazadas y menores de 18 años. La inmunosupresión en este caso igual no es una contraindicación, siempre y cuando el paciente no tenga gravedades. Y de igual manera se debe de reprogramar si el paciente tiene más de 38 grados. Entre los efectos adversos que más se pueden presentar es la fatiga, dolor de cabeza, dolor de músculo, dolor de articulaciones, fiebre. La fiebre puede llegar hasta 37.5, 38 grados. Entonces, el paciente puede sentirse mal, nada más únicamente hay que dar paracetamol. En cuanto a la vacuna CanSino, la vacuna CanSino es únicamente es el vector del adenovirus. En este caso, se debe de aplicar en pacientes que ya no tengan ninguna sintomatología. Es de una sola dosis, de igual manera en el músculo deltoides. La eficacia es alrededor del 68.83 hasta prevención de otros síntomas. Y 14 días tras la vacunación puede llegar a ser de 65.28 hasta una eficacia del 95.47% para enfermedad grave. 14 días después se va a mantener con un porcentaje de 90.07% y 28 días después de la aplicación. En este caso se recomienda mantener una vigilancia del paciente en los próximos 48 horas, porque es una vacuna, como es una vacuna de dosis única, es una carga fuerte de vacuna la que se está aplicando en el paciente. Entonces, los síntomas que pueden llegar a presentar los pacientes con la vacuna CanSino pueden ser un poquito más fuertes que las vacunas previas que había mencionado. Ahora, en cuanto a la vacuna Sputnik, en este caso son en vectores y de 2 adenovirus humanos. En este caso, nada más se utiliza lo que es el contenedor del SARS-CoV-2. No es propiamente el virus lo que se está presentando en el paciente. La eficacia de la vacuna se presenta alrededor del 91.4%. Y en pacientes en casos graves de COVID-19 puede llegar a ser incluso hasta del 100%. O sea, es una vacuna bastante noble para pacientes que han presentado COVID, que puede llegar a agravarse, pero si no estaba vacunado, el pronóstico es mucho peor que el que pudieron haber presentado con la vacuna. La primera dosis, el primer día, como les comentaba, la segunda dosis es otro componente que se va a estar manejando. Digamos que esta vacuna tiene dos componentes importantes. En este caso, la primera es RAD2.6S y la segunda es RAD5S. En este caso, se debe aplicar 21 dosis después de la primera dosis. Y de igual manera, como les comentaba, debe de ser en el músculo deltoides del brazo que menos se utiliza. Y la vacuna Sinovac. La vacuna Sinovac es una vacuna con un virus inactivo. Esta es de las pocas vacunas que pueden llegar a manejar lo que es el virus inactivo propiamente. Esta vacuna tiene mucha contraindicación en pacientes que tuvieron COVID o tienen COVID, ya que puede llegar a agravar un poquito más la enfermedad. Entonces, la eficacia de esta vacuna va desde el 99% al 91.25%. En pacientes de gravedad, puede llegar a presentarse incluso hasta el 58.21%. Entonces, la eficacia varía mucho dependiendo del paciente. Y por último, en cuestión a la efectividad de la vacuna contra la variante Delta, estamos valorando las que más se han utilizado. En este caso no meto CanSino porque es una vacuna que ha presentado muy baja
muy bajo porcentaje de eficiencia en lo que son pacientes hospitalizados. Pueden llegar a presentar una eficiencia de la variante de protección contra la variante Delta del 60%, pero en cuestión a efectividad en pacientes hospitalizados no se ha valorado tanto el porcentaje o es muy bajo el que presentan. En cuestión a la vacuna Janssen, la efectividad contra la protección de la variante Delta es muy alta y persistente. La efectividad para pacientes hospitalizados, bueno, para evitar la hospitalización, o sea, que se agrave el paciente y requiera de hospital, es del 85%. Y en cuestión a los síntomas leves, no hay ningún dato por el momento. En cuestión a la vacuna Pfizer, la protección contra la variante Delta es del 88% y en pacientes para evitar la hospitalización del 96% y contra síntomas leves es del 33%. En cuanto a la vacuna AstraZeneca, la protección contra la variante Delta es del 60%, pero en cuestión a evitar pacientes hospitalizados es del 92%. Entonces, es muy efectiva para evitar este tipo de complicaciones y también es muy noble a la hora de la efectividad contra los síntomas leves. Y en cuestión a la vacuna Moderna, es 2.1 veces menor contra la cepa primígena, en este caso contra la cepa originaria. Entonces, no hay tanta prueba de lo que es contra la variante Delta y no tiene ningún otro dato por el momento. Y la vacuna Sputnik tiene una efectividad del 90% en cuestión a la protección de la variante Delta y todavía por el momento no se ha demostrado la efectividad para evitar hospitalización ni síntomas leves. Bueno, y de momento por mi parte sería todo. No sé si tengan algunas dudas que les pueda contestar. Muchas gracias, doctor Gerardo. Claro que sí, en un momentito más vamos a empezarlas a hacer con mucho gusto. Y si las personas que no han podido participar o que llegaron un poquito más adelante del inicio de la presentación, también con mucho gusto podemos esperar a sus preguntas básicas. Una de las primeras preguntas que nos comentan es, ¿cuánto tiempo debe pasar después de la segunda dosis de Sputnik para poder ingerir alcohol? Ok, en cuestión a lo del alcohol para poder ingerir posterior a la vacuna, digamos que una de las contraindicaciones que es la del alcohol por la inmunosupresión del paciente es, de preferencia se puede esperar de 2 a 3 días. O sea, no hay realmente mucho tema si llega a ingerir bebida alcohólica, puede llegar a afectar un poco la efectividad, entonces se recomienda por lo menos esperar de 2 a 3 días. Se ha dicho en literaturas que hasta 7 días, pero realmente en lo que se va adaptando la vacuna al cuerpo pueden ser de 2 a 3 días. O sea, lo mejor sería en los primeros 7 días. Bueno, evitar el alcohol por los 7 días, pero puede llegar en alguna ocasión en la que se entiende y pues, lo mejor sería esperar de 2 a 3 días. Perfecto, muchas gracias. Una segunda pregunta nos comentan es, hola, no me quedó muy claro. Ya tengo la primera dosis de AstraZeneca hace 2 meses y di positivo a COVID hace 15 días. ¿Cuándo tengo que esperar para la segunda dosis de la vacuna? Ok, de preferencia hay que esperar a que al paciente ya no tenga ninguna carga viral, o sea, realizar nuevamente una prueba COVID para saber que el patógeno ya no está ahí. O en dado caso podemos realizar una prueba de anticuerpos. En este caso hay dos anticuerpos, los que valoramos, los que son, bueno, o inmunoglobulinas, que en este caso es la IgM y la IgG. La IgG es en pacientes que ya tuvieron COVID, ya hicieron anticuerpos protegidos. Y en el caso de la IgM es en pacientes que por el momento están infectados. Entonces no se recomienda, si usted es positiva, no se recomienda aplicar la segunda dosis, se recomienda aplazar un poquito más la aplicación de la vacuna. Entonces lo mejor sería realizarse prueba nuevamente y una vez que ya no haya carga viral o el paciente ya sea libre de COVID, se la puede aplicar, siempre y cuando no haya tenido repercusiones graves, o sea, que la enfermedad haya sido asintomática la mayoría del tiempo. Ok, muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos comenta, que es una parte creo importante, es si una persona que está lactando se puede poner la segunda dosis. Sí se puede poner la segunda dosis, no hay ningún problema en cuestionar la lactancia. De hecho, el mismo cuerpo, bueno, la misma madre puede llegar a generar anticuerpos que puedan proteger al niño. O sea, en este caso, la lactancia no es una contraindicación ni para COVID ni para la vacuna. Lo que puede hacer para tener más seguridad en cuestión al bebé, puede darle fórmula el primer día de la vacuna. Si se llega a sentir mal la mamá todavía el segundo día, seguimos dando fórmula y a partir del tercer día retomamos lactancia. Pero si no hay ninguna alteración,
puede seguir con la lactancia. Ok, muchas gracias. Nos comentaban al inicio de la presentación que qué era la rinorrea. La rinorrea es el moco, tal cual como se sale de la nariz. O sea, cuando tienes mucho moco que se escurre así por toda la nariz hasta la boca, eso es rinorrea. Muchas gracias. Ok, una segunda pregunta es, ¿la dexametasona la pueden usar personas con problemas de la presión? Como tal, no se recomienda tanto el uso de dexametasona en pacientes hipertensos. Depende mucho la causa, depende mucho si hay una enfermedad agregada que requiera de este medicamento. Pero, por ejemplo, para pacientes COVID que lo requieran y si la indicación es bastante fuerte para aplicar la dexametasona, sí se recomienda su uso. Nada más se continuaría con su antihipertensivo para manejar el control de la presión. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Nos pudieras explicar, porque es dentro de estas dudas también que creo que ha sido una duda muy general, la siguiente pregunta? ¿Se puede alternar las dosis entre las vacunas? ¿Nos pudieras comentar específicamente qué es lo que pasaría o a partir de qué o por qué se comenta este punto? Te lo vamos a agradecer muchísimo. En cuestión alternar, ¿en qué sentido? O sea, ¿en tiempos o aplicar una vacuna y otra? O sea, por ejemplo, aplicar AstraZeneca y Pfizer. En cuestión al tiempo, se recomienda la aplicación en los tiempos adecuados en los que se mencionaban previamente. ¿Por qué? Porque cada carga de cada ámpula se recomienda que tengan un tiempo establecido, porque ese es el tiempo que maneja de efectividad la vacuna. Entonces, digamos, por ejemplo, la primera dosis da un cierto porcentaje de eficiencia para evitar la enfermedad, pero digamos que a fin de cuentas es una vacuna incompleta, porque hace falta la segunda parte, que es la que viene a complementar y viene a dar todo el porcentaje que se recomienda de la aplicación de la vacuna. Ahora, si por alguna indicación, si por alguna enfermedad o si por ausencia del paciente que no pudo irse a vacunar, no hay ningún problema, se puede aplicar la segunda dosis en otro tiempo, nada más que hay que estar vigilando la sintomatología del paciente. Realmente no afecta mucho la eficiencia, sí llega a afectar, pero no es de gravedad lo que pudiera afectar la eficiencia de la vacuna. Ahora, con respecto a la mezcla de vacunas, se ha estado valorando el uso de varias aplicaciones de vacunas, hacer cócteles de vacunas, por así decirlo, para valorar la eficiencia que pueden presentar contra los pacientes COVID. En general, no hay ningún estudio, incluso en Oxford todavía se sigue manejando lo que es el protocolo de estudio de la vacuna Pfizer y AstraZeneca, o Pfizer Sputnik, pero todavía no está como todo del 100% comprobado la eficiencia. Digo, hay pacientes que se han llegado a aplicar Pfizer y AstraZeneca, CanSino AstraZeneca, Pfizer CanSino, y no han presentado mucha sintomatología de los que se han reportado. Entonces, en este caso no hay tanta alteración, pero no se recomienda porque puede llegar a presentar efectos adversos de gravedad que pueden repercutir a todo el sistema del cuerpo. Entonces, de preferencia, no se recomienda mezclar vacunas hasta que ya haya un protocolo establecido. Ok, muchísimas gracias. Les recordamos que el doctor tiene una atención a clientes de 12 a 4 de la tarde y a partir del 1 de octubre extenderá su horario de 12 a 8 de la noche. Los invitamos que independientemente que continuemos ahorita con algunas preguntas, ustedes tengan un segundo contacto ya con el doctor y puedan hacerles las preguntas directamente a él y de esta manera él les podrá dar la mejor solución. ¿Ok? Continuamos. Nos preguntan, si solo se aplicó la primera dosis de Sinovac y no se aplicó la segunda dosis y después tuvo COVID, ¿qué vacuna se debe aplicar? ¿La segunda dosis de Sinovac o debe aplicarse la primera dosis otra vez y puede ser de cualquier otra marca? De preferencia tiene que ser la primera dosis. No podemos hacer mezcla de segunda dosis con primera vacuna, por ejemplo, de Sinovac. No puede ser primera dosis de Sinovac con segunda dosis de AstraZeneca. No se puede hacer esa mezcla. Digamos, cada ámpula tiene una diferente carga. Se manejan diferentes cargas virales. En este caso, se manejan diferentes dosis. Entonces, por ejemplo, si usted se aplica Sinovac, bueno, si la primera dosis fue Sinovac y quiere aplicarse la segunda dosis de AstraZeneca, no va a tener la efectividad que requiere. Entonces, no se recomienda el uso. Ahora,
si el paciente tiene COVID, ya, ya se había puesto la vacuna Sinovac y ya pasó bastante tiempo de la primera dosis, podemos retomar con otra primera dosis de otra vacuna. En este caso puede ser AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, la que tengan a su alcance, pero en este caso debe de ser la primera dosis, no se debe de poner segunda dosis. Y eso únicamente en el caso de que el paciente ya haya pasado bastante tiempo de la primera dosis. Ok, muchas gracias. Una pregunta que nos comenta, las personas que son alérgicas al paracetamol, ¿qué recomiendan? Se puede utilizar ibuprofeno sin ningún problema. Ok, muchísimas gracias. Buenos días, ¿te recomiendas si ya me pusieron la primera dosis de Pfizer y me dio COVID y no alcanza a ponerme la segunda dosis y ya pasó el tiempo, ¿se puede cambiar con la vacuna AstraZeneca, aplicar la siguiente dosis? De preferencia sería mejor esperar a la segunda dosis una vez que haya la posibilidad de volver a vacunarse, pero si ya pasó bastante tiempo después de la primera dosis, sí puede volver a iniciar con AstraZeneca, pero ahora sí que sería valorar, pues en este caso la programación de la vacunación, entonces sí es un poquito complicado. Si ya no es posible volver a aplicar la segunda dosis de Pfizer, podemos iniciar la primera dosis de AstraZeneca. Ok, perfecto. Es importante comentarles a toda nuestra audiencia que esta es una presentación en la cual nos guía a tener un poco más de conocimiento tanto de la nueva cepa como del tipo de vacunación. Como siempre hemos comentado en mi doc online, no nos debemos de autoconsultar, para eso tenemos este gran beneficio de mi doc online. Les invitamos a que se consulten y que toda esta información que nos está proporcionando el doctor Gerardo, que ha sido de mucha utilidad, únicamente es para un conocimiento general, ¿no? Es para que nosotros sepamos un poquito más. Sin embargo, no olvidar que siempre hay que consultar a un médico, como bien lo comentó el doctor, ¿no? Ya que en ciertos puntos que luego nosotros tenemos la mala costumbre de automedicarnos, no lo tomamos en cuenta. Y más por este tipo de virus que el día de hoy, como bien comenta el doctor, es si tienes ciertos temas de salud y te automedicas, pues no pueda hacer la mejor opción. Entonces, les recuerdo nuevamente el nombre del doctor. Ustedes lo pueden encontrar en mi doc online como el doctor Gerardo Martínez Lima. Pueden ya en este momento, si están interesados en hacer una consulta con él, pueden agendar ya una cita. Les recuerdo su tiempo de consultas, que es de 12 del día a 4 de la tarde, de aquí al 30 de septiembre, y posteriormente, a partir del 1 de octubre, les va a poder atender de 12 del día a 8 de la noche. Es muy importante tomarlo en cuenta y obviamente que nosotros como personas tomemos la conciencia de que primero hay que consultar para posteriormente poder medicarnos, ¿ok? Nosotros les agradecemos muchísimo este día que hayan estado conectados con nosotros. Les invitamos nuevamente a que estén pendientes los siguientes meses, nuestros siguientes webinars, y bien también estamos muy abiertos a algunos temas que ustedes quisieran también tocar y de repente no encuentran una respuesta, una solución pronta. Les agradeceríamos muchísimo y nos encantaría que nos dieran también la opinión de qué tipo de temas quisieran tratar para tomarlos en cuenta, y que mi doc online siempre sea una plataforma para ayuda de ustedes. ¿Algo más que quiere usted agregar, doctor Gerardo? Pues por el momento sería todo y muchas gracias por la atención. No, gracias a ustedes, gracias a todos, y esperamos pronto estar nuevamente en contacto. Que tengan un excelente inicio de semana. Les agradecemos muchísimo todos sus comentarios.